Buenas tardes, muchachos y muchachas. En esta ocasión vamos a ver un tema que se llama Otras culturas de Centroamérica y lo encontramos en la página 136 y 137. Ya vimos, ¿verdad?, los mayas. Ahora vamos a ver otras culturas que habitaron Centroamérica. En Centroamérica se desarrollaron varias culturas. Algunas son de origen maya, nahual y chibcha. La formación de nuevas agrupaciones fue provocada por las continuas guerras entre las culturas mesoamericanas. Entre los siglos 9 y 13 después de Cristo, la región costera centroamericana fue invadida por grupos teotihuacanos toltecas provenientes de México. Ellos conquistaron muchas regiones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Los gobernantes fueron sustituidos y sus habitantes obligados a rendir culto a nuevos dioses, a aprender el idioma náhuatl y a servir a las autoridades de los pueblos invasores. Otras culturas recibieron influencia de grupos provenientes de América del Sur. Como resultado, se pueden distinguir tres áreas culturales. Les decía, ¿verdad?, que ya habían estado los mayas, pero luego vinieron, cuando ellos se van, vienen otras culturas. Y estas son las de origen maya, nahual y chibcha. Y vienen y formaron nuevas agrupaciones. Y provocadas por la guerra entre las culturas mesoamericanas. Ustedes saben que los indios siempre pasaban, los indígenas siempre pasaban peleando por territorios. Y eso traía continuas guerras entre las culturas mesoamericanas. Centroamérica fue invadida por grupos teotihuacanos, toltecas, que provenían de México. Ellos conquistaron muchas regiones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Otras culturas, ¿verdad?, recibieron influencia de grupos provenientes de América del Sur. También, ¿verdad?, de América del Sur habían otras culturas y como resultado se dan tres áreas culturales. Tenemos la área cultural mesoamericana. Esta se caracterizaba por el uso de la coa. La coa era una herramienta de labranza, cultivo del maíz como base de su alimentación, construcción de pirámides escalonadas, entre otras. A esta cultura pertenecen los mayas, chorotegas, pipiles y lencas. Luego tenemos la cultura del Caribe. Esta se dedicaba, ustedes pueden fijarse que casi todos se dedican a la agricultura. Se dedicaban a la agricultura, a la caza y a la pesca. La base de su alimentación de la cultura del Caribe era el plátano. Habitaron la costa caribeña de Centroamérica. Fueron probablemente el resultado de la unión de pueblos de América del Sur e islas del Caribe. Su idioma contenía palabras de origen chibcha, taíno, siboney y caribe. En Honduras habitaron los jicaques, misquitos y sumos. En Nicaragua los misquitos, sumos y ramaquíes. Y en Costa Rica los talamancas. Está la cultura pejibaye o pijibaye. Así se llama a los grupos cuyo alimento principal era el fruto del pejibaye. A una variedad de la palma. A esta cultura pertenecían los borucas, los chibchas y caribes, que habitaron la parte sur de Costa Rica y parte de Nicaragua. Ahí dejaron petroglifos, es decir, rocas grabadas en las que plasmaron su modo de vida y pensamiento religioso. Hoy en día, los grupos indígenas, a pesar de la riqueza cultural que aportaron a nuestros países, enfrentan algunos problemas como poca o ninguna participación política, poca inclusión en programas sociales, alto nivel de analfabetismo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que a pesar de que la cultura que nosotros tenemos, se la debemos a ellos, ¿verdad? A lo que ellos nos legaron. Pero, ¿verdad? Los indígenas ahora, a pesar de la riqueza cultural que ellos nos aportaron, no tienen casi la participación política y ni siquiera los incluyen, ¿verdad?, en los programas sociales y por eso tienen un alto grado de analfabetismo, o sea que estas personas no están asistiendo a las escuelas y por eso, ¿verdad?, son analfabetas. Entonces, en conclusión, decimos, ¿verdad?, que fueron tres grandes áreas culturales que se dieron: la cultura mesoamericana, la cultura del Caribe y la cultura pejibaye o pijibaye.
Se les llamaba Pijibay porque ellos se alimentaban de un fruto que se llamaba pejibaye. Aquí tenemos nosotros, ¿verdad? El área cultural de Centroamérica. Los cachiqueles, los quichés, los lencas, los chontales, chorotegas y nicaraos, los chortí, los pipiles, los chipchas. Vamos a ver dónde se ubicó cada uno de estos, de esta diversidad cultural. Tenemos los cachiqueles, fundaron la ciudad de Inche. La ciudad de Inche, su historia fue escrita en el memorial del Sololá o Anales de los Cachiqueles. Estos se ubicaron en una parte de Guatemala. Está también los quichés, que tenían su centro político en Gumarcá o Utlatlán, Guatemala. Su historia está escrita en el Popol Vuh. Estas dos culturas se ubicaron en lo que es Guatemala. También tenemos ahí los pipiles, que se ubicaron en El Salvador y Guatemala y hablaban una variante del idioma nahual, porque una parte de los pipiles estaba en Guatemala y los otros se vinieron a El Salvador. En Honduras tenemos los chortís, que eran descendientes de los mayas. Ocuparon la región sureste de Honduras, parte de Guatemala y El Salvador. También tenemos, tenemos los lencas, que habitaron la costa noroeste de Honduras y el oriente de El Salvador. Están los chontales, chorotegas y nicaragua. Se asentaron en la región de Choluteca, Honduras y en las riberas del lago Nicaragua o Cocibolca. Destacaron por su cerámica y trabajos en piedra. Los chipchas se ubicaron en el actual Colombia. Destacaron por la fabricación de joyas y figuras de oro y cobre. Algunos grupos emigraron hacia Centroamérica y se establecieron en Panamá, Costa Rica y Nicaragua y Honduras. Este cuadro que ustedes ven acá, ustedes lo van a tener que escribir con cada una de las diversas culturas que poblaron Centroamérica. Los cachiqueles, los quichés, los lencas, los chontales, los chorotegas y Nicaragua. Los chortí, los pipiles y los chichas. Y van a escribir sobre cada una de esas culturas. Entonces, hasta ahí, ¿verdad? Tenemos nosotros lo que es el tema. Aquí tenemos, dice, subrayen los enunciados verdaderos. Los grupos que habitaron Honduras recibieron influencia de la cultura mesoamericana y pejibaye. No es correcto. No, ¿verdad? Entonces, tendríamos que subrayar. En Centroamérica se desarrollaron varias culturas de origen maya, nahual y chipcha. Es verdadero. En Honduras habitaron los jicaques, misquitos y sumos, que pertenecían a la cultura del Caribe, verdadero. La mayoría de las culturas de Centroamérica son de origen inca y aztecas parsos. Entonces, podemos decir que verdadera solamente es la número 2 y la número 3. Esas son las que tienen que estar subrayadas, porque son los únicos enunciados que son verdaderos. Lo que acabamos de aprender aquí, podemos ver, ¿verdad?, que lo verdadero es que en Centroamérica se desarrollaron varias culturas de origen maya, nahual y chipcha. Que en Honduras habitaron los jicaques, misquitos, sumos, que pertenecían a la cultura caribe. Entonces, esto es en sí, ¿verdad?, lo que podemos nosotros aprender de las diferentes culturas que poblaron. Después de que los mayas se fueron, vinieron estas culturas, ¿verdad? Todos esos que acabamos de ver, ¿verdad? Los de la Mesoamérica, los que se ubicaron en Mesoamérica, la del Caribe y los pejibay o pijibay, esos son de origen, vienen de descendientes, ¿verdad? Los de origen maya, nahual y chipcha, y los de Honduras, que habitaron los jicaques, los misquitos y los sumas, que se supone, ¿verdad?, que eran indígenas que provenían de América del Sur y de las islas del Caribe. Entonces, hasta aquí podemos nosotros llevar, ¿verdad?, con el tema de estas culturas. Entonces, Dios me los bendiga y ojalá que ustedes puedan ver la grabación.